Del ojo a la lente, de la lente al negativo, del negativo al papel, la fotografía periodística del Sol de México a lo largo de la historia se ha encargado de documentar el día a día de nuestro país. Imágenes en blanco y negro o color que hoy son testimonio de un pasado reciente que se desvanece en los recuerdos. Un periódico pionero en fotografía a color, en tecnología y en confiar que el talento no tiene género, dando así oportunidad a la primera mujer periodista de la Ciudad de México. En una suerte de reconocimiento a quienes caminan las calles con cámara en mano en busca de noticias, la revista Cuarto Oscuro dedicó su número 172 de marzo, abril y mayo de 2022 a la memoria visual de este periódico, en específico al trabajo realizado a los fotógrafos Javier Vallejo, Lilian Hernández y Pedro Valtierra, como un recordatorio de que el Sol de México fue, en términos prácticos, la primera escuela de fotografía periodística en la ciudad. Bueno, mira, revisamos la historia del Sol de México porque yo creo que es un medio importante en la historia de la fotografía periodística, ¿no? En particular, no solamente en el texto, ¿no? En la caricatura hizo aportes muy importantes el periódico a nivel latinoamericano. Su aporte a la fotografía, por ejemplo, en esta época, con tanto Javier Vallejo como con Lilia, que son dos personajes que destacan. Hay muchos otros fotógrafos que son muy buenos y que hicieron trabajos trascendentes en los años 70, ¿no? Lo de Javier, bueno, su aporte para dar pie a la publicación por primera vez de la fotografía en color, es algo que para la historia del país, no solamente para el periodismo, sino para la historia del país, es un aporte muy importante, ¿no? Fui fundador de muchos periódicos, no nomás del Sol de San Luis. Fui fundador del Sol de Zacatecas, del Sol del Norte, de Tribuna de Monterrey, del Sol Matutino, Vespertino y del Sol Matutino. Fundador, o sea, desde que empezamos en el periódico 0001. Mis papás, él era fotógrafo aquí en San Luis, me dejaba entrar al laboratorio a ver cómo lo hacían, me llamaba mucho la atención cómo mágicamente en la oscuridad se desarrollaban las imágenes y me gustó mucho. Y de ahí, pues, en vez de agua de limón, tomaba agua de revelador porque se me metió en la sangre. Y de ahí, pues, ya no me lo dejé. Cuando surge lo del periódico, no había quien imprimiera, quien revelara. Entonces, alguien sugirió que yo sabía color y que yo sabía hacer blanco y negro. Entre el 4 de diciembre del 52, le gustaban las fotos al coronel Balseca, yo manejaba color y él iba a imprimir fotos en color. Entonces sabían que yo estaba en San Luis y entonces me mandaron a México. El día que Balseca ya se animó a sacar no un periódico en blanco y negro, sino ya usar las máquinas que ya había comprado con antelación, pues me obligó a cambiar el concepto fotográfico del color, del blanco y negro al color, que fue muy difícil. Primero, combinar las transparencias, porque todo era transparencias, no era negativo de color. Todo lo que vieron son transparencias. Y entonces ya empezamos a imprimirlas y luego ya empezamos a sacar en periódicos, que fue la primera foto impresa a colores de Díaz Ordaz, sembrando un árbol. Años el Sol de México era el que mejores coberturas tenía. El periódico, cuando el terremoto en 72, no sé si le tocó en Guatemala, rentó un avión, llevó a los fotógrafos, trabajaron, transparencia, ¿no? Y claro, blanco y negro, pero renta un avión, van, toman las fotos, regresan, y el periódico que mejor cobertura tiene en ese momento es El Sol. Es el periódico que manda a la guerra a Vietnam, es el periódico que manda a la guerra en Beirut, en Líbano, en fin, tiene mucha cobertura. Lilian Hernández fue la primera mujer con cámara en mano, realizó entre muchos temas diversas coberturas internacionales como fotógrafa de deportes, y aunque no fue fácil abrirse paso en un ambiente tradicional de hombres, confiesa que es un camino que disfrutó mucho. Soy la primera mujer fotoperiodista en la Ciudad de México.
Llegué al Sol de México en 1972, siendo estudiante en la Carlos Septién. Tenía 8 días de ser estudiante y de inmediato ingresé aquí al Sol de México gracias a mi padrino, Raúl Calvillo. Cuando llegué pasé como 2 años tratando de escribir, cosa que no se me dio. Después me enamoré de una cámara y ahí empezó mi historia con la fotografía, más o menos en el 74. Empecé a ser fotógrafa, la primera mujer en fotografía periodística. En el 76 llegó una chica al Universal, Blanca Charolet, después llegó Krista Krauss. Y así sucesivamente fueron llegando compañeras. Pero en el Sol de México siempre fue pionero en muchas cosas. Y el primer periódico con una mujer que la mandó a cubrir eventos internacionales, siendo que ningún periódico se atrevía a mandar mujeres. Decían, ¿cómo lo vamos a mandar a un mundial de fútbol? Pues aquí me mandaban. Olimpiadas, mundiales, panamericanos, confiaban en mí. Por ejemplo, muchos reporteros en Estados Unidos esto fue en Canadá, me veían y me decían, tú vienes a recoger tarjetas, ¿no? No, yo soy fotógrafa, no lo podían creer que hubiera una fotógrafa mujer en Canadá cubriendo deportes, o sea, todas esas cosas. Los presidentes, al presidente Echeverría le daba mucha risa verme, no creía que era fotógrafa. Muchos deportistas no lo creían. Hice incluso unas fotos cuando iban a grabar una canción, El tiempo del tiempo, con Renato Leduc, Marco Antonio Solís y no me acuerdo quién más. Se burlaban de mí y luego el señor Renato Leduc tenía abierta la bragueta y cómo le decía yo que se la subiera. O sea, cosas impresionantes que dices, pues con la pena, ¿no? ¿Que voy a subir la bragueta o se la suben? ¿O no las bajamos todos? Muy importante, ¿no? El hecho de que una mujer, como el caso de Lilia, haya iniciado en este periódico, a mí me parece que eso muestra una apertura, ¿no? de la época al trabajo de la mujer, hoy que está tan de moda, ¿no? Yo creo que un periódico que aportó mucho a eso fue el Sol de México en esos años, ¿no? Para Pedro Valtierra, quien ingresó a esta casa editorial en 1977, ataja que su mayor aprendizaje en el periódico fue en la comunicación directa con quienes eran los jefes, pues más allá del clásico regaño, encontró un nutritivo diálogo sobre cómo hacer fotografía. Que uno conoce. Yo soy muy afortunado porque, bueno, empecé con gente que sabía mucho y que eran generosos. ¿Qué caracterizaba a los fotógrafos del Sol? Que tenían un espacio muy bueno para publicar. Entonces decían, a ver, Macías, no hay orden, bueno, pues vete a buscar vida cotidiana, ¿no? Vete a hacer reportajes. Y entonces el fotógrafo salía, ¿sí? Y encontraba, por ejemplo, una señora con un perrito, que en aquellos años no había tantos perros como ahora, y entonces hacía 6 fotos de esa señora. La seguía un rato y hacía. Entonces venían, te publicaban esas fotografías despistadas. Era muy importante la iniciativa desde la dirección para los fotógrafos, para que pudieran aportar y hacer cosas, ¿no? Y había como un rigor en la enseñanza de los fotógrafos, cosa que yo ya después no encuentro mucho en los otros medios. Pienso que tiene características especiales desde la dirección, con los diferentes directores que transmiten a los fotógrafos. Yo puedo contar que Benjamín Wong, que él fue mi jefe aquí, luego fue Moya Palencia, Wong en una mesa de luz enorme, estaba en el centro de la redacción, él personalmente iba a escoger las fotografías que se iban a publicar, el director general, ¿no? Eso hacía una relación muy, muy, muy diferente y te felicitaba ahí en el lugar, ¿no? Era a los reporteros, les pedía la nota, él tenía un escritorio ahí, frente a Magdaleno Saldívar o Carlos Figueroa, no me acuerdo quién estaba ahí, se sentaba en la tarde, no siempre, y ahí escribía, su máquina de escribir, y recibía las notas, los huesos, cuando a ti no te tocaron los huesos, te recibías ahí
las notas y él las corregía, se paraba, iba con el reportero y le decía. ¿Qué significa eso? Muchísimo, porque los directores de los periódicos normalmente no bajan, no hablan con los reporteros. Valtierra asegura que el archivo fotográfico de los periódicos nacionales, no solo el de esta casa editorial, es un registro histórico del país que pesa su valor no en monedas, sino en un alcance para conservar la memoria de nuestro país.